Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y estoy muy contenta de estar aquí en otro territorio que no sea el mío, que es muy confortable, pero están con mucha gente que trabaja y que está involucrada en la postura comercial, y esto me alegra muchísimo. Una cosa muy interesante, porque cuando me invitaron para hacer la charla acá en Colombia, yo no sabía que uno de los temas es de la avicultura sostenible. Y esto está cuando empezamos a pensar en este tema de sostenibilidad. La primera cosa es medio ambiente, árboles, esto directo. Pero el tema cuando pensamos en avicultura de postura, pensamos que sostenibilidad hay mucho que ver con integridad intestinal, porque está directamente relacionada con productividad. Y entonces este tema me alegra mucho de hacer una correlación de las patologías y los problemas de integridad intestinal. La doctora Sara nos habló un poquito ahora, no muchísimo, de la parte de fisiología y la importancia del intestino desde el punto de vista de nutrición, un órgano de nutrición, y también como uno de los mayores órganos inmunológicos de las aves. Entonces, tenemos ya la base para entender que hoy el intestino, que está, como dice la doctora Sara, que es nuestro segundo cerebro, está totalmente involucrado con nutrición, con inmunología y con la producción de huevos, el crecimiento de las aves de producción de huevos. Bueno, cuando tenemos problemas en calidad del alimento, manejo, en puntos como manejo, bioseguridad y enfermedades, estos nos traen problemas de integridad intestinal. Estas son las causas, como un resumen de las causas importantes de queda de integridad intestinal. ¿Y cuáles son las consecuencias? Una disbiosis intestinal, como dijo la doctora Sara, el intestino tiene toda una microbiota intestinal que está muy tranquila cuando no tiene estrés, cuando no tiene problemas de manejo, de bioseguridad. Y entonces si tenemos problemas, por ejemplo, de estrés, empezamos con un desequilibrio en esta microbiota y en un desequilibrio en ese intestino que llamamos de disbiosis intestinal. También hay cambios porque el intestino está totalmente relacionado con el hígado, y tendremos ahora después una presentación de la doctora acerca de los problemas intestinales. Entonces hay cambios también en el hígado. Lo que es visual para nosotros en la granja, que son las sinterites, esto no necesitamos abrir las aves para mirar las sinterites, miramos en la galinaza. Y también con esto, como una de las otras consecuencias, la caída en la digestión y la absorción de nutrientes, y consecuentemente problemas zootécnicos para nosotros que estamos en el campo. Bueno, entonces, ¿cómo reconocer a un intestino de calidad? Como dice el doctor Felipe cuando empezó este simposio, normalmente solo buscamos lo que está malo, pero es muy importante que reconocer cómo es un intestino de buena calidad, el intestino que nosotros buscamos encontrar, y que hacemos un montón de pláticas de manejo, de bioseguridad, para que tengamos este tipo de intestino de las aves. ¿Por qué? Porque es un intestino que va a tener una buena absorción de nutrientes, la digestión será muy buena y tenemos los resultados que buscamos. Y cuando miramos acá estas dos fotos de la izquierda, tenemos los intestinos con hemorragia, con puntos muy delgados, y esto, claro, un intestino como ese podemos llamar de un intestino enfermo o poco enfermo, y es un intestino que no va a tener una buena absorción de nutrientes, una buena digestión, y tampoco también es un intestino que tiene que va a hacer una barrera de protección actuando como un órgano importante desde la parte inmunológica. ¿Y cuáles son los factores que afectan la integridad y la salud intestinal?
Tenemos un montón de factores como los protozoarios, que son las coccidiosis, las bacterias, que muy conocida es Clostridium, las salmonelas, las coli, los virus como reovirus, adenovirus, el virus de la bronquitis, rotavirus, los gusanos. Y acá yo sé que el tema está mucho de las patologías, pero yo me gustaría hablar un poquito de la parte también, mucho de manejo, aparte de la parte del alimento, como las micotoxinas, que es muy importante, la parte de contaminación biológica y clasificación de maíz, es toma de manejo de los alimentos, que también son factores muchísimo importantes desde el punto de vista de calidad intestinal. Más también algunos puntos de manejo como los factores que reducen el consumo de alimento, como los equipos, el control de temperatura, la densidad de alojamiento, la ventilación, programa de luz, calidad del agua y periodo de ayuno post-nacimiento. Entonces empezamos ahora a discutir algunos de esos puntos. Y entre esos puntos, ¿cómo vamos a evaluar la calidad del intestino? Una cosa que es muy simple es que la parte visual. Cuando llegamos a una granja y miramos las aves que están todas sucias, especialmente aves blancas, claro, ya sé que acá en Colombia unos 80% de las ponedoras son ponedoras rojas, pero muy visual cuando empezamos a mirar aves blancas y también, importante, las aves rojas, las aves sucias. Y así me toca mirar las aves y mirar el guano. Y esto, fatal. ¿Por qué? Porque la calidad de las heces me dice muchísimo sobre la calidad intestinal y sobre la salud de estas aves. Entonces, estos son signos clínicos, claro, aparte de aves que están tristes y otros signos que podemos encontrar, pero estas aves sucias muy simples. Y lo más importante, las necropsias. Y lo que les llamó la atención es que muchas veces cuando miramos, por ejemplo, una diarrea y miramos la galinaza y las heces están líquidas, por ejemplo, o están con un color diferente, abrimos las aves y vamos a buscar directo el intestino. Y yo les digo que es muchísimo importante hacer una necropsia completa, una observación completa de esas aves, porque a veces hay problemas en el fígado, a veces una cosita muy pequeña, alteraciones muy pequeñas, pero visuales, que nos da una idea y nos ayuda a caminar, claro, para un prediagnóstico, pero darnos un camino, porque hacer un diagnóstico conclusivo es importante enviar material para el laboratorio, pero nos ayuda muchísimo en estos casos para nos dar un camino de cómo hacer. Y una de esas cosas, como he dicho, que es la calidad de las heces, muy importante es tener atención. ¿Y por qué? Porque acá tenemos unas heces que están, vamos a decir que son heces perfectas, o sea, son heces, por ejemplo, muy próximos de las heces que buscamos. Pero acá, cuando empezamos a mirar en las granjas, en la jaula o en la galinaza en el suelo, podemos encontrar problemas como este del pasaje de alimento, que nos trae la primera información, que algo está malo, que algo pasa malo con estas gallinas. Otros puntos de estas feces, otras alteraciones, son heces amarillas y verdes en la misma galinaza, o heces solamente verdes y con pasaje de alimento, verdosas y amarillentas. Entonces es muy importante mirar de una forma general cómo están las gallinas, después mirar mirar de una forma general cómo está la gallinaza, y así podemos empezar a hacer la necropsia si es necesario. Acá unas otras fotos y acá una correlación ya con las aves. Esto son aves en levantes y son aves en jaulas. Y aquí, claro, yo ya sé, porque las fotos son mías, porque ya sé que son coccidiosis. Pero yo empecé a enseñar a la gente que trabajaba conmigo en la granja, porque, bueno, trabajé 10 años antes de Elanco, trabajé 10 años
en una granja de ponedoras comerciales. Entonces, lo que hice fue enseñar a mis funcionarios a encontrar feces buenas y cuando había cualquier tipo de alteraciones que me llamasen. Entonces, esos son heces que me indicaba, son pollitas de más o menos 21 días y que están muy tristes con las penas erizadas y las heces muy líquidas y con descamación. Esto, ¿por qué es importante? Porque yo ya sabía que más o menos con 21 días yo tenía un desafío de coccidiosis. Entonces mira que solo de mirar las pollitas y mirar las heces ya me daba un camino y claro, después abría y hacía las necropsias y terminaba con el diagnóstico. ¿Y por qué esto es muy importante? Y es muy importante hacer este diagnóstico más pronto posible, porque, por ejemplo, las coccidiosis retrasan la ganancia de peso. Una pollita de esa, una pollita que probablemente va a retrasar unas 2 semanas, de acuerdo con el estándar, por ejemplo, con el peso. Y esto nos da un lote que totalmente desuniforme si no tomamos una acción pronta. Por esto es tan importante este diagnóstico y observar todos los señales que nos trae las pollitas y los trae la gallinaza, ¿sí? Bueno, y continuando, empezando ahora con las enfermedades, pero continuando con las coccidiosis, sabemos que hay muchas cepas de coccidias de medias y cada una de ellas tiene una predilección para una parte del intestino. Entonces, lo que tenemos y que traigo para ustedes es que para ponedoras comerciales, la más importante, que son más, que encontramos más en el campo, son las semillas máxima y las semillas tenela, normalmente. Yo les digo que encontré una cervulina hace poco tiempo, pero la primera vez, entonces yo no creo que tenga una importancia tan grande para nosotros de ponedoras comerciales como tiene para pollo de engorde, que ahí totalmente diferente. Las semillas máximas también, y llamo la atención porque empiezan con pequeñitos puntos rojos en el intestino y podemos ver desde la mucosa. Pero también, si no tomamos una acción muy pronta cuando empiece estos problemas de coccidiosis, vamos a encontrar este tipo de intestino que son intestinos que ya tienen una descamación, que empiezan a tener casi que una necrosis de la mucosa intestinal. Entonces, muy importante, ¿por qué? Porque como dijimos, cuando empezó la coccidiosis en la foto que les mostré, cuando tenemos problemas de ganancia de peso, el problema de productividad. Y esto, claro, está involucrado con la parte sostenible de la producción. Y una otra coccidiosis también, que son las semillas tenela, que normalmente se encuentra en el ciego y son problemas que normalmente encontramos las heces totalmente con la sangre, ¿sí? Con una parte de hemorragia. Y entonces aquí, ¿qué nos dice esto? Que voy a tener problemas de digestión, problemas de aprovechamiento del alimento, de productividad, ¿sí? Bueno, una cosa muy importante, y esto digo que un poquito de la experiencia que tengo con ponedoras, es que si no cuidamos de las coccidiosis, cuando empieza el problema, muchas veces estas coccidiosis abren la puerta para las clostridiosis, para el Clostridium. Y entonces, lo que vamos a tener, que está muy relacionado acá con las clostridiosis, que son las enteritis necróticas. Y esto, claro, voy a decirles que casi que no vemos más intestino tan grave que son las lesiones. Entonces, muchas veces también hay, claro, el Clostridium. Yo siempre pienso muchas veces que el Clostridium primario, sí, algunas veces primarios, pero muchas de las veces hay otros problemas que causan una inmunosupresión o que traen problemas y que abren las puertas, como las coccidiosis, que abren las puertas para los Clostridiums.
Y a veces empieza con esto que llamamos de toalla turca, que son pequeñas alteraciones que se ve acá con presencia de moco y se puede ver que están bien roja ese intestino, bien rojo. Y bueno, y muchas veces está más grueso que el normal. Entonces tenemos una alteración en el intestino y si no cuidamos lo que vamos a tener es la enteritis necropsia, la enteritis necrótica, y acá no vamos a tener más intestino. Tenemos solamente la parte de necrosis. Por eso es tan importante siempre hacer un acompañamiento de todos los lotes, ¿sí? Traigo para ustedes también dos otras bacterias que son también muy importantes y que desde el punto de vista de intestino, las coles normalmente son oportunistas también y traen alteraciones en el intestino, pero hoy en día ya se discute muchísimo el problema de las coli patogénicas, o sea, las de Pecky. Lo que ocurre es que estas coles dejan de ser oportunistas y empiezan a ser protagonistas de los problemas intestinales y problemas de una forma general en estas aves. Y se encuentran directamente en el intestino. Entonces empezamos a tomar cuenta que las coli que dejan de ser oportunistas, pero ahora protagonistas de los problemas. Y también sabemos que las salmonelas, que empieza con alteraciones muy grandes en los hígados, que es el primero signo que miramos, los hígados, alteraciones en el hígado, especialmente un hígado bronceado o con puntos de necrosis, pero también hay alteraciones en el intestino. Y una de los signos que yo veo siempre cuando tenemos problemas de salmonella, especialmente la salmonella gallinarum, son alteraciones, son heces amarillas y verdes, siempre. Solo verdes no, normalmente son heces amarillas y verdes. Entonces esto nos da una información de los problemas que están relacionados acá con las salmonelas, claro, antes que empiecen también las mortalidades, especialmente por problemas de salmonella gallinarum. Cambiando de bacterias para virus, para enfermedades virales, muy importante, tenemos algunos virus y voy a puntuar una cosa. Los reovirus y rotavirus normalmente son mucho más relacionados con pollos de engorde y mucho más difícil de encontrar en ponedores comerciales. Tenemos también los virus de bronquitis y que doctora Sara nos dijo que los virus de bronquitis normalmente también tienen una reproducción, una replicación en el intestino, ¿sí? Entonces también nos trae problemas de calidad de salud intestinal. Y les llamo la atención para los adenovirus, que son virus que están empezando a mostrar la cara en la postura comercial y en la avicultura. El adenovirus es un virus inmunosupresor diferente del adenovirus que tenemos que vacunamos nuestras aves para la síndrome de caída de postura. Y no tiene ninguna correlación y ninguna protección cruzada entre estos dos virus. Es un virus que es relativamente nuevo. Yo sé que en Perú ya es un problema ya desde hace mucho tiempo, pero el problema es que normalmente se encuentra en el chimo, en los órganos del sistema inmune, pero las consecuencias de que se baja la inmunidad empiezan a tener un montón de problemas de todas las órdenes en varios órganos. Entonces encontramos los problemas de calidad intestinal porque tenemos problemas de inmunosupresión y muchas veces las bacterias que no son desechables empiezan a multiplicar y empezamos con una disbiosis, por ejemplo. Tenemos un otro señal que son las hemorragias de proventrículo. Y encontramos acá en proventrículo y que, bueno,
Importante hacer la diferenciación de las hemorragias que están acá entre el proventrículo y la molleja, que son hemorragias normalmente de Gumboro. Esto, claro, tenemos que ver con pollitas, ¿sí? Con pollitas más jóvenes, cuando ocurre. Otro problema son las peritonitis, también encontramos bastante. Lesiones de páncreas, lesiones del intestino, y en este intestino, como les he dicho, que hay una disbiosis, muchas veces evoluye para un cuadro de coccidiosis. Y para mí lo que es más, yo llamo de patognomónico, que es no es solo del adenovirus, pero son hígados mucho más fibrosos, ¿sí? Y bueno, para un diagnóstico definitivo, lo que encontramos son corpúsculos de inclusión en el hígado, y para eso necesitamos enviar el material para el diagnóstico y para hacer una histopatología. ¿Cuál es la consecuencia? Con toda esta inmunosupresión, si estamos hablando de pollitas, en un retardo de crecimiento. Si hablamos de ponedoras en fase de producción, hablamos de problemas en la postura, en conversión alimentaria y todas las desórdenes, ¿sí? Bueno, otro punto importante es la presencia de gusanos, que siempre encontramos en ponedoras comerciales, que sean redondos, que sean los planos. Pero el problema es que los gusanos compiten por alimento con la ponedora, y normalmente encontramos un poco de fluido intestinal porque hay una irritación de este intestino. Entonces siempre es importante estar atentos y claro, hacer necropsias con una cierta frecuencia para que esos problemas, que son problemas muy pequeñitos para nosotros de postura comercial, no nos roben producción, no nos roben eficiencia productiva. Un otro punto que no podemos dejar de discutir hoy, que son problemas de las micotoxinas, que normalmente entran en las aves por el alimento. A veces encontramos lesiones acá en la boca de las aves, y las micotoxinas, yo creo que depende mucho del grado de contaminación de estos alimentos para tenermos todas estas lesiones que encontramos, que son muy normales cuando hacemos las necropsias de las aves que tienen sospecha de micotoxicosis. Entonces, a veces las aves están completamente normales en la jaula, pero empezamos a mirar un esterco verde, solamente verde, diferente de aquello verde y amarillo que encontramos, por ejemplo, en salmonelas. Entonces encontramos un esterco verde. La primera cosa que podemos saber es en aquella jaula que está justo arriba del esterco verde, abrir la boca de las aves, y muchas veces encontramos lesiones en la boca o en la punta de la lengua, ¿sí? Como un quemado en la punta de la lengua. Y esto nos empieza a caminar para un diagnóstico de micotoxinas. Muy normal, el hígado que está friable, en caso de micotoxicosis, está más amarillo y está friable, y muy importante también que entendamos que los hígados amarillos también, que son un poquito más grasos, es normal de encontrar en ponedoras en producción. Entonces claro, en ponedoras son más amarillos, son grasosos, pero por lo menos son friables, ¿sí? Hay las lesiones de molleja, y también empezamos a encontrar problemas intestinales porque hay una inmunosupresión a causa de estas micotoxinas que encontramos en estas aves. Entonces, vamos a encontrar intestinos con moco, empezando también a abrir las puertas para las clostridiosis, que, como he dicho, clostridio, una vez más, mayoría de las veces son oportunistas. Y dejando esta parte de enfermedades, me gustaría puntuar con todos algunos puntos de manejo,
¿sí? Que son también muy importantes, porque a veces nos fijamos tanto en calidad intestinal y alimento, y calidad del alimento, o en micotoxinas. Entonces ahora ya sabemos que hay un montón de patologías, de enfermedades, de agentes infecciosos que nos traen problemas de contaminación, de pérdida de calidad intestinal. Y también puntos de manejo. Una de las cosas muy importantes es la alimentación, el ayuno en los primeros días de vida. Muy importante acá, no es un país tan grande, por ejemplo, como Brasil, y creo que normalmente en 24 horas los pollitos llegan en las granjas. Y así que lleguen a las granjas, muy importante que nosotros ofrezcamos para ellos agua y alimento. Muy importante, ¿por qué? Porque junto con la temperatura y humedad no vamos a exponerlos a estrés por calor y frío, y esto está directamente relacionado y puede afectar directamente el desarrollo de la mucosa intestinal. Y son en las primeras semanas de vida que se desarrollan, que hay un pico de desarrollo del intestino. Entonces por eso la importancia de tenemos en los primeros días estos puntos muy bien hechos. Agua y alimento, especialmente acá en las primeras 24 horas, el más pronto posible, y la temperatura y humedad. Una otra cosa que causa un estrés y que es la densidad de alojamiento, que la doctora Sara también nos ha dicho que cuando tenemos un estrés tenemos todo un cambio en la fisiología normal del intestino, ¿sí? Entonces, y esto es estrés, a veces por la densidad de alojamiento, nos trae cambios en la microbiota intestinal. Entonces, podemos acá entender que está siempre una cosa que a veces pensamos que es muy pequeña, pero llama una que es un poquito más grande y una otra que es un poquito más grande. Tenemos consecuencias para la salud del ave. Y una otra cosa que es la calidad del agua, que todos nosotros ya sabemos, y esto probablemente en todas las presentaciones de ponedoras comerciales la gente habla, porque de la importancia del agua, de la calidad del agua y de la presencia de bacterias patogénicas y cómo esto afecta la salud de las aves. Estas bacterias patogénicas que están en el agua, que están en el alimento, bueno, que estén en el ambiente, si tenemos un problema de estrés o cualquier problema de una otra enfermedad que sea, tenemos que tener atención para no tener el desequilibrio de la microbiota intestinal, porque normalmente lo que tenemos en el intestino, tenemos tantas bacterias que son bacterias intestinales normales, pero también tenemos bacterias patogénicas. Y estas patogénicas, lo que ocurre es que ellas están allí esperando un estrés, esperando una oportunidad para empezar a multiplicar y para empezar a hacer el papel que tienen en el intestino, en la ave. Por eso es muy importante, y esto cuando tenemos un desequilibrio, una de las cosas que podemos mirar en la gallinaza es la diarrea. Esto es muy fácil para todo el que trabaja en la granja, incluso para la gente, para nuestros funcionarios, la gente que colabora con nosotros en la granja. Y cuando abrimos el intestino, cuando empieza con este desequilibrio, muchas veces encontramos fluidos intestinales y pasaje de alimento. Entonces, muy importante porque esto afecta, la consecuencia son alteraciones en las velocidades intestinales. Y este estrés y estos desequilibrios nos trae una reflexión de qué podemos hacer diferente de la cosa más fácil que tenemos en la granja, que si tengo un problemita, ¿qué voy a hacer? Antibióticos. Siempre. Y sabemos que el uso de antibióticos está cada día
como digo, está cada día menor y las agencias de regulación como los ministerios de Agricultura, la FAO, todo el mundo está en ojo prohibiendo los usos de antibióticos en las granjas. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Una de ellas, uso de algunos aditivos que podemos poner en el alimento y pensar, claro, lo que para nosotros en Podedora está mucho más desarrollado y es un tema mucho más discutido que para nosotros humanos, por ejemplo, que es el uso de probióticos. Y estos probióticos, lo que siempre digo, así como los otros aditivos, es primero estudiar los probióticos, estudiar lo que tienen los probióticos, las acciones de ellos y claro, después evaluar. Siempre, para todo que hacemos en la granja, probióticos, aditivos, cambios en la alimentación, cambios de vacunación, tenemos que evaluar siempre. En este caso, por ejemplo, si hacemos una vacunación, por ejemplo, de un virus respiratorio, ¿cómo vamos a evaluar? ¿El laboratorio? ¿Es la integridad del trato respiratorio? No sé, una histopatología. O si vamos a utilizar probióticos, que la primera cosa que vamos a hacer, calidad intestinal, ¿cambió o no? ¿Mejoró? No, peoró. ¿Funciona? No funciona. Entonces, siempre esto es muchísimo importante para todo lo que vamos a hacer en nuestra granja, todos los cambios que tenemos que hacer. Y aquí una vez más, este comparativo, y eso te digo, fue un comparativo que vi de uso de aditivos y probióticos en el campo, y tenemos una vez más un intestino, que es un intestino que es desechable en la granja, y acá intestinos que empieza a tener fluido, acá es la toalla turca, que tenemos también descamación, intestino con moco, y intestino completamente delgado y acá intestino con pasaje de alimento. Entonces, esos son desórdenes que tenemos que mirar en nuestra granja para buscar este tipo de intestino. ¿Y cuáles son los efectos de estos problemas intestinales que tenemos de una forma más práctica? Porque estar aquí hablando de integridad intestinal, virus, bacterias, aditivos, de todo, es una teoría. ¿Y cómo esto nos afecta en la práctica de campo? Problemas intestinales, normalmente lo que vemos es un aumento en porcentaje de huevo sucio. Y si la granja no lava el huevo sucio, está perdiendo plata, ¿sí? Y esto, lo que ocurre, que es muy importante, porque el dueño de la granja, porque duele en el bolso. Entonces, esto es lo más importante para todos. Entonces, es muy importante que la gente tenga en la granja que números de producción. ¿Cuánto tengo normalmente de huevos sucios? Son 2%, 4%, 5%. Para entender cuando tenemos problemas, entender si bueno, tengo más huevos sucios o no. Tengo más huevos con problemas con la casca fina, con la casca delgada, con problemas de cascas rotas. Y eso es muy importante. Y una otra cosa que también es muy importante, y esto más desde el punto de vista del consumidor, que son los problemas de color de yema. ¿Por qué les digo esto? Porque sé que acá en Colombia las yemas son de color 13-14, son mucho más rojas, sí, son mucho más rojas. En Brasil, por ejemplo, los colores de yema son de 6 para abajo, son mucho peores, muchísimo peores. Entonces, lo que tenemos acá, pero porque el consumidor no se exige, sí, el color de yema. Como acá tiene una exigencia del color de yema, se tiene problemas intestinales, pasan a tener problemas de digestión y problemas de absorción de nutrientes. Y desde este punto que tenemos este problema de absorción de nutrientes, muchas veces vamos a tener variaciones en los colores de la yema. ¿Por qué?
porque no hay una absorción regular, normal de los carotenos. ¿Sí? Entonces esto, la calidad del huevo, claro, problemas de producción, todos esos problemas que ya hablamos acá, pero de un punto de vista práctico es esto, calidad del huevo, calidad de la yema. ¿Sí? Esto está totalmente relacionado con los problemas de integridad intestinal. Y de calidad, bueno, solo que los traigo acá de la importancia también de la salud intestinal. El año pasado yo leí un trabajo científico de una persona de Google y los colaboradores que son de China, pero solo para decirles que ellos hicieron un trabajo de a lo largo de la vida de la ponedora se queda igual. Se la doy 20 gramos de maíz. Ella aprovecha estos mismos 20 gramos hasta que tenga 80 semanas, 90 semanas, 100 semanas. Y lo que ellos encontraron es que con la edad de las ponedoras hay una caída de la actividad de las enzimas digestivas. O sea, hay cambios en la estructura del intestino y hay cambios en que las ponedoras no aprovechan más tan bien estos alimentos como aprovecha una ponedora que está en pico de producción. Esto influye directamente en la calidad del huevo y esto muestra acá porque esta retención de nutrientes es un reflejo de la producción. Y claro, yo pienso, el color de la yema, claro que no cambia, porque yo pienso que es más de una parte de formulación nutricional. La altura del albumen acá cambió, pero yo ya les digo que para mí, albumen, lo que cambia el albumen es el tiempo y temperatura de almacenamiento de estos huevos. Eso es lo que más cambia. Y claro, un problema, por ejemplo, como bronquitis que afecta directamente al sistema reproductivo. Pero hay cambios en el peso de huevo que se queda más alto con el tiempo, pero la resistencia de la cáscara disminuye y el grosor también. Por eso que quiero decirles con esto es que como hay cambios con la edad de las aves que son normales porque las aves se quedan más viejas, pero como mostraron que se quedan menos eficientes, es muy importante que tengamos la calidad intestinal para que sean menos eficientes, pero eficientes, todavía eficientes de acuerdo con la edad. ¿Y cómo volver entonces a tener la calidad intestinal? Bueno, muy importante, ya dijimos acá, que encontrar el agente y el factor primario que son las causas de pérdida de calidad intestinal en nuestra granja. Y los usos que ya comentamos, los usos de probióticos, uso de otros aditivos y conocer y evaluar todos los resultados para entender si funciona o si no funciona aquello que hasta tomada de acción que estamos teniendo. Y el resultado de tener una buena calidad intestinal es tener aves sanas, es tener una calidad de heces o calidad de la cama muy importante para gallinas sueltas, una baja porcentaje de huevos sucios en la granja y una buena productividad porque estamos con una buena absorción de nutrientes y uno de estos es el calcio y esto refleja la calidad de la cáscara. Bueno, y como conclusión, una conclusión general, tenemos que la integridad intestinal nos muestra el estatus de salud de nuestras aves. Por eso es muy importante que evaluemos la calidad de las heces y esto merece una total atención. Evaluar no solo la calidad intestinal, como comentamos al principio, pero hacer una necropsia general y buscar alteraciones que podemos encontrar en otros órganos como riñones, como el hígado, porque nos direcciona las acciones que vamos a tomar. La calidad intestinal, entonces, es un problema multifactorial y esta pérdida de calidad intestinal es una pérdida de productividad y esto, claro, refleja una pérdida de
déganos una pérdida en el bolso de nuestros productores de huevos. Bueno, agradezco a todos por la atención.